Un hermoso encuentro nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Franco Fiumara, que es juez de tribunal oral en la provincia de Buenos Aires, doctor, es especialista en derecho penal también, magíster y realmente un investigador destacado ya a nivel internacional, no solo argentino, reitero y recalco, a nivel internacional, en determinadas problemáticas. Un especialista serio y responsable e investigador en cuanto a determinadas situaciones que hace al derecho penal internacional. En ese aspecto, Franco Fiumara se ha destacado y se destaca por abogar y debatir y discutir un instituto que de un momento a otro Argentina la va a poner en los primeros niveles internacionales, que es una cuestión de derecho procesal penal y que tiene como título es el Instituto del Juicio en Ausencia. Así que en ese aspecto va a ser importante escucharlo, que nos esclarezca y nos dé conceptos de todo el trabajo de investigación y del actual proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional y que también se espera que próximamente se convierta en ley. Franco Fiumara, desde un lugar en Sudamérica, gracias por atendernos, por lo que sabemos te encontrás en la República Hermana del Paraguay, trabajando, ¿no?, en la Universidad Nihon Gakuo, que te tiene a vos también como un propulsor importante en trabajos de posgrado, cursos de magíster y de doctorado que los pone a ustedes junto a la doctora Carita Machado a los niveles internacionales sudamericanos más importantes. Así que eso como cursante y persona que los admira, les agradezco el tiempo que ustedes nos dedican para mejorarnos y a ti hoy, Franco, preguntarte en concreto qué es lo que nos podés decir sobre el juicio en ausencia. Buenas tardes, Augustos. Buenas tardes a todos los seguidores de este notable y distinguido programa de características jurídicas, pero también con mucha afectación social en la aplicación que vos haces programa tras programa y que transmite mensajes positivos a la sociedad argentina o a las internacionales. También soy muy agradecido a la universidad que vos mencionaste, aparte de nuestra casa madre, la Universidad Nacional de La Matanza, que nos permitió a través de la cátedra comenzar hace 15 años atrás con investigaciones sobre juicios en ausencia, y también de la mano de mi entrañable compañera y colega Carita Machado, como vos mencionaste, y que realmente nos lleva adelante a concluir lo que va a ser una tesis de maestría sobre juicio en ausencia también, pionera. ¿Y por qué digo esto? Algo que vos traes muy bien a colación. Hace muy poco o escaso tiempo que en Argentina se están dando seriamente debates, más allá de 27 proyectos parlamentarios presentados a lo largo de la historia parlamentaria, que son de los últimos, de la última década, podemos decirlo. Nosotros comenzamos mucho antes a investigar, Augusto, como vos bien manifestaste con la cátedra, cuando al inicio era todo muy tenue, podemos decir, muy tibio, porque no había un convencimiento expreso, no solo en el ámbito jurídico, académico, sino también político, del fin, el efecto y de lo que realmente uno tiene a veces que establecer, que es el problema notorio que tienen las víctimas a la hora de administrar justicia a los justiciables, ¿no? A los justiciables. Bueno, de esto se trata en esta pequeña introducción. Y ahora te voy a dar una novedad que es en el primer programa que lo va a tener ya, porque vos mencionaste que próximamente, tanto es así que en el día de ayer a la noche hemos recibido de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados la
la notificación en lo cual los académicos que será el próximo día miércoles, justamente, así que ahí estaremos presentes para hablar puntualmente de uno de los proyectos. Yo te mencioné 27 de estos proyectos, muchos perdieron estados parlamentarios, incluso algunos que ya tenían dictamen positivo de comisión. Esto fue un problema durante la pandemia que lamentablemente no pudo seguir, pero hay 4 principales, sobre todo el primero del Poder Ejecutivo mandado entre los 27, que los demás eran legisladores de distintos bloques que abogaban por este sistema, y entonces aquí se va a llegar a un tema fundamental que es ponerse de acuerdo a través de lo que los académicos aconsejen en buena medida para que esto no sea una ley abstracta, ¿no? Que se haga una norma para que después no pueda ser aplicada por justamente falencias en cuanto a la implementación del sistema. Yo creo que con esto te quise hacer una pequeña introducción de dónde estamos parados jurídicamente en Argentina y en el sistema legislativo. Yo no sé si querés puntualmente que toque otra cuestión o sigo explayándome técnicamente al respecto, pero siempre tu aporte también es bueno de tu perspectiva de que siempre estás imbuido en este tema y acompañaste en todas las investigaciones, ¿no? Así es. Ahí quiero aclarar que yo también estoy totalmente de acuerdo con el tema del juicio en ausencia, que bien lo va a explicar Franco en el encuentro del día de hoy. Pero es importante destacar que durante estos últimos 20 años, a esta postura de este instituto innovador, del otro lado, de las integrantes de la escuela más garantista decía que había una afectación al debido proceso, al derecho de defensa, y que la persona que no estaba derecho era imposible de ser defendida y que sería anticonstitucional utilizar esta institución, este instituto. Así que esto es lo que dicen del otro lado. Aquí, a nivel mundial, Franco, para ser esclarecedor, ¿qué países tienen el juicio en ausencia? Y un poco el análisis histórico. También quiero decir que esto no es nuevo, no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que es desde el mismo juicio de Nuremberg, ¿no? Que Martín Bormann fue enjuiciado y luego se develó que realmente había fallecido en el mismo Berlín para esa época cuando trató de huir. Así que no es algo de buenas a primeras, un invento del siglo XX, del siglo XXI, sino que ya de 1945, 1946, con el juicio de Nuremberg, este es un instituto que de alguna forma se fue llevado adelante. Así que, Franco, un poco acá esclarecernos para todos los que nos están viendo, un poco cuál ha sido la evolución histórica de este instituto. Augusto, está muy bueno en la forma que lo planteaste, con el contexto histórico. Lógicamente, todos hemos y seguimos aprendiendo de la historia para no cometer errores hacia el futuro. El ser humano es una persona que está preparada no solo para leer, escribir, aprender y trasladar, sino también para volver a cometer los mismos errores. Entonces, aquí viene introducción a algo que vos dijiste muy bien, que fue el juicio de Nuremberg. Y también mencionaste que habla un poquito más de la historia y que esto no es nuevo. Muy bueno. Este instituto nace allá por el siglo XVI, por el 1700 sin fracción. En Francia es un sistema, como lo llamaban antiguamente, continental europeo, como sabemos incluso en base procedimental o en materia penal. Por eso te digo procedimental y penal. Dos cuestiones, porque después tenemos que tocar, como bien mencionaste, el principio de legalidad con un fallo de la Corte Interamericana, Aliacat contra Solimán, pero vamos a llegar posterior al contexto histórico para ir llevando un correlato tipo un concatenado que nos lleve a lo que realmente debe implementar la actual ley en la Argentina. Otros países fueron copiando el sistema francés, primero por la extensión y la expansión de lo que fue el imperio napoleónico, con todo lo que incidió en todos sus fundamentos jurídicos, códigos penales, códigos procedimentales, otras especies de leyes y ordenanzas, influyendo en parte del continente europeo, incluso llegando hasta el norte de Egipto en la época,
que estamos mencionando algunas de estas cuestiones para que veamos la dimensión territorial. Para ir abreviándote y que no nos consuma todo el tiempo del programa solo acontecimientos históricos, sino también de carácter técnico que es importante. Después también fue copiando Italia con sus primeros códigos de procedimiento, ya como cuando nace el país en 1861 sin Roma y después con Roma incluida 9 años posteriormente, con el ingreso de Roma en 1870 como capital del reino, a partir de ahí como formando también territorialmente el reino, hasta que se cinde Vaticano como país independiente ya por 1929 con el Tratado de San Giovanni in Laterano. Te hago todas estas referencias por cómo se va instalando, pero no solo en estos dos países puntuales que inciden notoriamente también en nuestro sistema jurídico nacional, europeo y también latinoamericano, sino que fueron otros países, España, Alemania, Grecia, la mayoría de los países del bloque soviético, Augusto, la mayoría de los países del bloque soviético utilizaron este sistema y con la caída del muro de Berlín y en 1991 con la desintegración del sistema del bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchos códigos procedimentales nacionales a partir de ahí, como el de Ucrania, Rusia, Georgia, Hungría, estamos hablando del contexto de desintegración, después vamos al marco de la Unión Europea, con el Tribunal Europeo y el Tribunal de Luxemburgo, que hace 2 años atrás hemos visitado con la Universidad Nihongaku, con los posgrados que muy bien organizó Carita Machado, como mencionábamos, ¿no? Con nuestro acompañamiento. Entonces ya tiene un panorama amplio. Ahora, ¿todo es un sistema uniforme? ¿Todo es un sistema único y monolítico? No. Cada país lo adoptaba a su propia normativa de tipos penales o de leyes especiales o de lo que ellos consideraban su marco legal o de principio de legalidad para que tengamos esta idea. Esto es así que, por ejemplo, te voy a hacer algunas cuestiones puntuales. Hay países que limitan a determinados delitos, como Ucrania, como Rusia, como España o Alemania, que van por delitos de correccional. Vamos a hablarlo así hipotéticamente, montos de pena y determinados delitos, pero generalmente de no correccional o contravencional. En Italia, con esto se luchó contra las mafias, sabemos muy fuertemente, Totorrina, que fue el asesino de Giovanni Falcone y Giovanni Borsellino, los jueces, y después con parte de lo que fue Manipuliti, fueron juzgados en principio en ausencia y posteriormente detenidos fueron vueltos a juzgar, y esto te voy hablando por cómo impera un remedio a lo que uno dice que se vulnera el derecho de defensa, y esto justamente no, porque esta también es la solución. Y en Francia, volvemos a Francia. Y yo te voy a volver en la Francia actual y después vamos a tocar puntualmente el tema del Tribunal de Nuremberg. Francia, vos sabés y recordás bien, nosotros somos muy futboleros, recordás lo que pasó en el contexto primero del atentado a la libertad de prensa en Charlie Hebdo, con ese atentado cometido por miembros de ISIS, que produjo masacres en el corazón del país. Ese mismo año, 2015, meses después, hubo el atentado de Stade de France, ahí viene lo del fútbol, un partido de la selección de Alemania con la selección de Francia, con los primeros ministros, el primer ministro alemán y el presidente francés, tuvieron que evacuarlo de urgencia porque empezaron las masacres de la fuerza y fueron, gracias a Dios, neutralizados los terroristas que se iban a inmolar adentro del estadio, lo que hubiese sido una catástrofe sin precedentes históricos a nivel Torre Gemela o quizás mucho más grande por la magnitud de lo que significaba un clásico de fútbol a nivel mundial con un estadio con más de 80.000 personas adentro. Pero paralelamente fueron múltiples atentados como Supercoche, un supermercado de la comunidad judía en pleno corazón de París, Le Bataclan, el teatro. Bueno, te puse en situación de los hechos. ¿Cómo concluyó? Con la interrupción de la pandemia de por medio. Terminó el juicio oral mixto entre presentes y ausentes por un tribunal especial constituido en París, con condenas, con absoluciones,
con condenas en ausencia, alguna absolución en ausencia por algunos hechos en particular, con condenas a los presentes y algunas absoluciones a los ausentes, y a los determinados delitos que Francia dijo que tiene alcance, que es más restrictivo que el sistema italiano de implementación de código. Bien, todo esto que te estoy planteando tiene mucho que ver en la lucha contra la impunidad, en el afianzamiento, que nuestra Constitución Nacional lo menciona muy bien, afianzar la justicia, ¿sí? Y que todos tienen derecho, no solo los acusados, sino las víctimas también, de estar ante la ley con los derechos que a ellos le atañen. Y con esto se pudo dar respuesta rápida a lo que tendría que ser, y no como para sacar de encima el contexto, sino que muchas de las cuestiones que el Tribunal de París especial, no especialmente preparado, sino el Tribunal especial ya fijo, ¿no? El Tribunal, digamos, debidamente constituido originariamente, y menciono porque el carácter de especial en un minutito es muy importante por algunos acontecimientos actuales. Puedo dar respuesta a cada uno de los acontecimientos, neutralizar el terrorismo y algo fundamental, Augusto, que es lo que vos siempre me escuchás decir a mí o que explicamos. Hay una cuestión que le duele más al terrorismo que mismo inmolarse, porque ellos tienen, nuestra concepción occidental no nos permite ver a la muerte como algo de felicidad, porque nos abrazamos a Dios, sino como una tragedia familiar. Corregime la perspectiva de cada uno. Pero el tema es que el suicida, que se inmola en nombre de Dios, alcanza el paraíso, alcanza las 72 virgen, alcanza a todo lo que ellos consideran el bienestar en la otra vida al lado de Dios, algo que nosotros, por tradición judeo-cristiana, por tradición europeísta, o por quien es ateo, quien es agnóstico, porque ama la vida en sí mismo por naturaleza propia y sabe que somos ciclos biológicos, queremos morir cuando el designio de Dios o de la naturaleza nos marque, ¿no? Pero también un marco de sociedad. Esto es fundamental y así lo entiende el Tribunal de París en la lucha contra esto. Ahí Ahí te, está, ahí te porque vos... quiero hacer una consulta, Franco. Sí, Es que quede sí. claro para qué tipo de delitos se utiliza este instituto. Por eso, yo aquí te quería decir, con esto concluirte la respuesta anterior para darte respuesta a esta. El Tribunal de París, como el de Bulgaria, como el crimen del Tribunal Europeo que condenó a los mismos miembros de Hezbollah, que fue el grupo operativo de Argentina, ordenan el decomiso de todos los bienes de todos los fondos de secuestro y también incluir en la lista como grupos criminales terroristas internacionales. Fíjate cómo produce un efecto preventivo hacia el futuro también. Este es el fin. Por eso, hay países, Italia es el sistema más abierto, a cualquier tipo de delito puede ser aplicado, países más restrictivos a determinados delitos, y esto tiene que ver con cada orden nacional de cada país. Por ejemplo, Ecuador lo tiene para los crímenes que están dentro del Estatuto de Roma, los 4 crímenes principales, podemos decir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y nuevamente no agregado, guerra de agresión, pero también los delitos de corrupción o peculado, el caso de Ecuador, que es algo muy interesante de estudiar y tratar, nuestro continente latinoamericano. Y con esto te vuelvo a París. Francia menciona prácticamente en una característica similar a la cual Augusto se agrega la narcocriminalidad, que hoy en día podemos decir que está muy ligada a lo que es el alimento financiero del terrorismo internacional, en especial con afectación en la triple frontera argentina con Brasil y Paraguay, que sabemos que hay determinadas bandas que operan en forma coligada con el terrorismo justamente yihadista de Hezbollah y otros grupos afines. Entonces, y esto te quiero dejar la anécdota, siéndome por ahí del libreto solamente el juicio en ausencia. Allá por el año 2011 hubo un crimen en Marsella, un crimen cometido por un grupo narcocriminal. En Francia operaba una especie de juicio por jurado, con un jurado más reducido y con una cantidad de jueces técnicos. No era escabinado, pero era por jurados al fin. Hasta que en el año, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, Augusto, en el año 2013, en un juicio por jurados, el narcocriminal de Marsella se puso de pie, que también estaba en confluente esta narcocriminalidad con lo que era el terrorismo internacional,
cuando estaba diciendo las palabras en el juicio, como acostumbramos acá las últimas palabras, declaración, cada país tiene su sistema para hacer algo comparativo, se puso de pie ante los jurados populares, los amenazó que él iba a terminar condenado, pero que los iba a asesinar a todos. Entonces, ante ese temor, el jurado se rehusó a juzgarlos, a condenarlo o absolverlos. No quisieron directamente emitir su voto como jueces, como jueces populares. Esto llevó a la nulidad del juicio. Francia, a partir de allí, modificó su código de procedimientos penal. Te remarco siempre el código de procedimientos, lo martillo porque somos los que sostenemos que es una norma de carácter procesal, y esto hace a colación a los proyectos de ley en Argentina, y dijo que en los casos en los casos concretos de los crímenes de terrorismo y narcoterrorismo o narcocriminalidad, como así también encuadrados algunos de ellos dentro del Estatuto de Roma, serán juzgados por el tribunal especial que se conformó como tribunal ordinario en París, con 6 jueces técnicos que asumían la responsabilidad para sustraerle ese temor a los jurados populares. Algo que me pareció técnicamente muy interesante, técnicamente muy protector de la ciudadanía, y algo que también en Argentina, con las próximas implementaciones de los juicios por jurado, tenemos que tener presencia, que hay delitos que por ahí hay que ponerle un cierto toque de particularidad por la peligrosidad que ello se genera. Yo no sé si me fui mucho en la rama, pero te lo quería traer, me pareció muy acorde a derecho, como para entrar en la segunda parte quizás de la perspectiva e irte a hablar un poco de Nuremberg y otro concatenado internacional. ¿Te pareció clara la explicación? Sí, Calculo ahí es interesante que nos resumas lo que fue el juicio de Nuremberg, ¿no? Donde es uno de los antecedentes más importantes del juicio en ausencia, algo que no se ha divulgado suficientemente, ¿no? Más allá de Martin Bormann, es qué es un poco la enseñanza que tenemos a partir de Nuremberg en adelante al día de hoy, y después pasamos a lo que es el proyecto en Argentina. Es muy interesante lo que manifestaste a la hora de juntarse los 4 países que reunieron la delegación de los demás países que habían sido víctimas del nazismo. Le delegaron poder a Francia, Gran Bretaña, Rusia y a Estados Unidos. Los mencioné los 4 bien. Lógicamente el sistema del Common Law, de anglosajón, si decirlo de otra forma, no es propenso a estos juicios en ausencia, salvo en algunos estados de Estados Unidos por algunas cuestiones minoritarias, menor de crímenes de bagatela, pero sí, sagazmente, los científicos franceses que fueron el fiscal y el juez insistieron en que se aplique este instituto, porque pensemos que a la hora del armado, ya por el año 1945, con la famosa Carta de Londres, el 8 de agosto de ese año, y después ratificado por el tribunal meses después, que tuvieron que hacer una corrección de la famosa coma, que los rusos insistían que estaba mal traducido y no querían verse involucrados en el Holodomor, el holocausto o el genocidio que ellos habían hecho contra el pueblo ucraniano, porque si no podían involucrarlo. Entonces decidieron tener un juzgamiento en ausencia. ¿Y por qué decidieron esto? Nosotros, hay un principio aplicado en la Alemania nazi que se llama Führerprinzip, que lo que Hitler decía se transformaba en ley. El solo verbalizarlo era una ley directa que decía a su jerarca. Esto lo eximía de firmas. Como podemos ver, tenía todo el poder, pero como él era el dios emperador, recordemos que Mein Kampf era un poco su libro sagrado, él implantea verbalmente las órdenes. ¿Y quién era su nexo de engranaje del factor de poder, tanto en el partido nazi como secretario general, tanto como secretario general en la Cancillería del Tercer Reich? ¿Qué sería el primer ministro, para que tengamos idea, el que tenía la sumatoria del poder, más allá que Hitler ya había sido consagrado Führer, y por la Constitución de Weimar, por un error, era el presidente y el primer ministro en un solo cargo que se llamó Führer, para que tengamos una idea rápida, histórica. Entonces, había un problema
porque había documentos firmados, incluso por el mismo Martin Bormann, que le bajaba a los demás jerarcas de primera línea a Hermann Göring, esto dicho por Hermann Göring en su declaración en el juicio de Nuremberg, al ministro que después fue ministro de Armamento, que era el ministro de Arquitectura, Albert Speer, muy pegado a Hitler, y a todos los demás que podemos ver, el ministro Ribbentrop, a todos. Las órdenes venían de Hitler, pero el que las transmitía era Martin Bormann. Entonces, el francés, yo estoy haciendo un poco la teatralización de esa discusión que fue amplia, nos puede llevar semanas de discusión, diciéndole a todos cómo vamos a acreditar técnicamente las órdenes de Hitler para buscarla jurídicamente a las órdenes criminales que han firmado los demás. Obviamente había ideas. Stalin quería fusilar a 50.000 nazis, Churchill se conformaba con 5.000, Roosevelt dijo lo del juicio, y Jackson dijo, bueno, vamos a hacer caso, entonces vamos a ceder un poco cada uno y vamos a aplicar el sistema francés de juicio en ausencia, de su código histórico de allá de Napoleón y de antes del 1700, pero con el apoyo de Rusia, de la Unión Soviética, que a ellos les gustó justamente el sistema porque les jugaba a favor a sus propios sistemas que tenían dentro de sus países, también con aplicación de juicio en ausencia, pero también después en el contexto, incluso dentro ya del contexto de la Guerra Fría. Y así es como que se implementa. Llegamos al juicio de Nuremberg, Martin Bormann fue acusado de los 4 hechos principales, que prácticamente palabra más, palabra menos, son los del Estatuto de Roma, con distintas modalidades tipificadas, pero porque fue evolucionando con las décadas. Y entonces así es que Martin Bormann, con una excelente defensa de su defensor oficial técnico, acá ya marcamos el primer paso que tiene que tener en el abordaje para que justamente no vulnerar el principio de legítima defensa, abogado técnico indispensable, que no marca. Logró la absolución o declararlo no culpable de 2 de los cargos, ¿no? A Martin Bormann. Lógicamente era un nazi furibundo, era un antisemita recalcitrante y por eso en definitiva fue condenado por 2 crímenes que eran justamente crímenes de guerra dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, que en ese momento podemos decir que era el tipo cuasi de genocidio que saldrá con el tratado unos 3 años después. Bueno, así fue como se pudo acreditar que Hitler mandaba todas las órdenes a través de Bormann y que Bormann, reitero, el número 12, el sustituto de Hitler, Hermann Göring, que iba a ser hipotéticamente, lo refiere así en su declaración, que las órdenes venían proferidas muchas veces en forma directa por Martin Bormann. Entonces aquí tenemos cómo pudo ser condenado Bormann en ausencia. Es anecdótico, después el cuerpo que en ese momento fue ilocalizable, buscaban a Bormann en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Siria, fue buscado, fue visto en todos lados, en definitiva había muerto en la estación Lerter, cruzando el río Spree en Berlín, escapándose de los soviéticos, pero esto fue encontrado 30, 40 años después, su cuerpo, y fue sacado con ADN, imagínate ADN cuando entra a irrumpir en nuestro sistema jurídico prácticamente en los 90 para dar fe de ello, pero en definitiva esto fue asentado en una resolución, la resolución 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1946, allá por el mes de diciembre, como principios del derecho internacional público. No solo el estatuto que contempla el juicio en ausencia, sino las mismas sentencias que aplican este instituto de juicio en ausencia. Y esto es lo que se traslada bajo el amparo de Naciones Unidas. Aquí creo que tenemos el gran manto legal a la internacionalidad a través de una resolución de Naciones Unidas. Y ahora, entonces, bajo toda esta introducción y de alguna forma también no solo ejemplificarlo, sino la evolución que ha tenido este instituto, fundamentalmente desde Nuremberg. Ahora Argentina tiene un proyecto que se presentó hace pocos meses en Casa de Gobierno. Y con respecto a este actual proyecto, ¿cuál es tu visión al respecto y cuál es también la proyección que le ves a este nuevo envío? No, es que es el primer envío que hace un ejecutivo en Argentina al Congreso de la Nación. Augusto, lo noto como algo interesante, Hay 4 proyectos en pugna
creo, impugnan en el buen sentido en amigables componedores, porque sé que los diputados de ambos, de todos los bloques participantes en comisión, se han reunido ya, tuvieron 2 reuniones previas, han tratado de ir limando algunas cuestiones. Para mí hay 3 puntos puntuales que hace a los convenios. Uno tiene mejor una cosita, otro mejor otro temita y el otro mejor otro tema, pero esto ya es una política de orden criminal que establece el Estado, ¿no? Y escapa a lo que es la capacidad del juzgador. Hay algo muy interesante que yo traigo a colación, fue el último gran juicio internacional, donde Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, vuelve a tomar esos postulados de Nuremberg y lo traslada al juicio de Rafik Hariri, también por crímenes de atentado, en el Tribunal Especial para el Líbano, que terminó con condenas hace escasos 3-4 años con la Cámara de Apelaciones respectiva de ese Tribunal Especial, también en base al Código francés, al Código Procesal del Líbano y con juicios en ausencia. Vaya paradoja del destino, que uno de los criminales condenados era el yerno Ayes, de apellido de Muñez, que actuó en los 2 como inteligencia de Hezbollah en los 2 atentados en la República Argentina. Ahí tenés la modalidad del grupo operativo. Y yo sugerí permanentemente a todos los operadores legislativos, que son los técnicos, que la verdad que es grata sorpresa, ¿no? En positivo, como están dispuestos a escuchar, que a veces uno no conoce el andamiaje y son personas muy astutas en el buen sentido de la palabra en cuanto a aplicar la inteligencia práctica al respecto, y noto que puede modificarse. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 puntos focales y puntuales de todos los juicios en ausencia? Porque tiene que ser una ley que sea aplicable, que tiene que ser una ley efectiva, tiene que ser una ley que tenga un manto de reparación a las víctimas, que tenga los derechos de los acusados para no irnos del orden institucional, que se respete el principio de legalidad, y por último, que opere no solo como un fin didáctico para todos los justicias que comete va a pagar, sino también como un fin de prevención. Muchachos, acá no cometan atentados, porque si no lo vamos a buscar hasta el último día, porque son crímenes no imprescriptibles. Con esto te estoy dando el encuadre prácticamente de los tipos penales que contienen todas las leyes. Hay un acuerdo sistémico prácticamente que en este instituto debe ser aplicado en los juicios, en los crímenes del Estatuto de Roma, que es Ley Nacional Argentina del 2001 con aplicación del 2002, para que tengamos, que es lo que expliqué ya anteriormente. Hay otros que quieren agregar la narcocriminalidad en relación al narcoterrorismo o el terrorismo, como fue el caso de Francia, por eso te iba dejando pinceladas en cada una para no reiterarlos. Y esto quizás es lo que se acuerda, pero en el orden técnico específico tiene que haber una cuestión fundamental. Primero, defensor técnico obligatorio, que todos los que estamos en el ámbito penal sabemos que del mismo hecho, la concreción de un hecho, ya hay un defensor como lo hay un fiscal y hay un juez, ¿no? Que son los naturales del proceso. Entonces, ese defensor técnico no puede faltar. Segundo, tiene que haber un muy buen informe en el cual no pudo ser localizado, como fue el de Martin Bormann, como fue el de juicio internacional del Líbano, como fue el de justamente los atentados terroristas en Francia, o como fue el juicio de Astiz en Italia y en París también, con una particularidad que Astiz se sabía, pero Argentina no le entregaba, lo cual impedía que las víctimas tengan justamente justicia. Fue localizado, pero no iba a ser jamás entregado, y tampoco Argentina facilitaba el juzgamiento a través de su extradición. Estas cuestiones tienen que estar muy bien planteadas, porque he visto en muchos proyectos que dicen notificar al imputado. Bueno, sabemos que notificar al imputado, con lo que ello significa cuando están en un factor de poder de un Estado extranjero, entonces son inteligentes y saben de lo que hablamos, como fue el caso Astiz en su momento, jamás iban a ser notificados. Jamás iban a ser notificados. Son hechos públicos, notorios, los desaparecidos, es indiscutible. No creo que haya un ser humano en la Tierra que no entiendan que fueron los desaparecidos y que fueron los actores. Sí, ahí te quiero hacer un aporte para esclarecer un poco,
más a quienes nos están viendo, que tiene que ver con esto. No solamente el imputado puede poner la defensa pública, sino que puede designar abogados privados, según la normativa. Esto es algo nuevo, algo innovador, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que esto antes de la pandemia nos hubiesen tratado si estábamos alienados de la vida. Imagínate cómo le cuesta a veces a nosotros, operadores de justicia, cambiar, o a los abogados, yo a veces digo, este encuadramiento conservador chico, reduccionista, y no se hubiese administrado justicia si no hubiésemos tenido estos medios que hoy estamos haciendo, esta linda nota, que son los medios digitales. El mundo evolucionó y la justicia tiene que obrar en consecuencia, como hablamos de los exámenes genéticos por Martin Bormann. ¿Me entendés, Augusto? Entonces, sí. Si un imputado que está en el exterior dice, no me presento porque a mí prisión preventiva no me van a dictar, porque de acá sabemos que es la falacia de la prisión preventiva, que es para asegurar que comparezca y después están detenidos años y años, y bueno, por eso ya el argumento sería más filosófico profundo. No nos da el tiempo toda una vida para discutirlo con los otros jueces, imagínate en un programa. Entonces, si se puede presentar, que se presente, innovemos, que venga su abogado con todas las directivas para contrarrestar la prueba. ¿Qué mayor legitimidad si los mismos códigos autorizan que esté presente o se ausente de la sala? Que diga, hola, soy tal, soy fulano de tal, pero no voy a estar. Mándeme a donde me quiere mandar a la cárcel o mándeme en casa y gane el juicio y avísenme para decirle última palabra. Porque está esa otra particularidad. Bueno, somos tan estrechamente conservadores en algunos casos que no podemos admitir esto, y es algo tan sencillo que evoluciona con el tiempo. Dicho esto, Augusto, la notificación, en el caso específico de lo que fueron los supuestos atentadores contra la Mutual AMIA y en la Embajada de Israel, vamos a ir en concreto en AMIA, los perpetradores, son funcionarios públicos extranjeros, de los cuales tienen alerta roja Interpol de hace más de una década. Saben que no se pueden mover en el país, salir del país, pero vemos que pasean en países aliados de ellos, vulnerando las relaciones internacionales en cuanto a materia de cooperación penal internacional, porque no hacen caso omiso a las alertas rojas, entran en su calidad de funcionario con pasaporte diplomático a ver la asunción de un presidente realmente tétrico como el de Nicaragua, o en Bolivia, donde también estuvieron, o en Venezuela, o también fueron a Irán, o también fueron a Rusia. Nadie respetó esto porque son aliados ocasionales. O sea, se le ríen a la comunidad internacional, y justamente vos con esta alerta roja, porque eso es lo que les preocupaba, permanentemente saben que están con una causa y por el crimen que cometieron. Si se consideran tan inocentes, tranquilamente se podrían presentar, de la forma que sea. Hacer el contrarruido, pero en un reportaje del canal C5N, creo, si mal no recuerdo, en el año 2015, tamaño favor le hizo a la causa, cuando fue entrevistado Velayati, uno de los que justamente no tenía alerta roja porque era funcionario público, ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, y Interpol decidió no haberla implementado, después fue reinscripta, y también se lo hizo a Mohsen Rabbani, en donde no reconocieron la jurisdicción nacional argentina. Pero no solo que no reconocieron, que saben de la causa, sino que solapadamente tendieron amenazas. Está en YouTube, Google, pueden buscarlo y ahí van a tener cómo se puede dar que están localizados, que no es la capacidad ilocalizable, y no solo localizados, sino también que saben de la existencia concreta, plena y exclusiva de los hechos que se les imputa. Esto es una forma de tenerlo expresamente ya por notificado la existencia de la causa, y autorizaría al juez, a pedido de la querella, a pedido de la fiscalía, ¿sí?, al juez de instrucción, vamos a decir todavía, después cuando sea el juez que de un sistema acusatorio modifica, pedirá el requerimiento, que realmente sea realizada una resolución en el cual manifieste por qué no pudo ser notificado, manifieste de qué forma se lo tiene tácitamente por notificado, que supliría lo que a veces mal pone la ley, porque si no, si pueden notificar, vamos a volver a no notificar, vamos a estar a la eternidad sin los juicios. Y esto puede ser elevado en forma inmediata a la realización del juicio oral y público en el tribunal que por sorteo y por naturaleza corresponda. Fíjate cómo puede operar sencillamente.
Franco, un poco para ya ir finalizando, se nos está acabando el tiempo. Te quiero hacer esta consulta. Es a nivel americano, ¿dónde existe el juicio en ausencia? Y también es si la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se ha expedido en algún caso en concreto. Así es, Augusto, yo te quiero concluir que el remedio a la falta de defensa material se llama recurso de revisión amplio, que es la otra cosa que los legisladores tendrán que acordar. Algunos, como el sistema francés, ofrecen hacer un nuevo juicio, pero sin vulnerar la prueba, queda supérstite la prueba ya desarrollada en el juicio y solamente confrontará contra esas pruebas con nuevos elementos. Otros son más limitativos, como el caso de Italia, que le llevó a tener muchos problemas en la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero en definitiva, la Corte Europea de Derechos Humanos, porque tiene que ver con lo que vos me preguntaste de la Corte Interamericana, y el Tribunal también europeo, con sede en Estrasburgo, uno atiende solo las cuestiones personales, que es el de Estrasburgo, y el otro de Luxemburgo, que es las cuestiones inherentes a todos en particular, mantienen que si hay una cuestión de una búsqueda razonable y no pueden ser localizados o que eluden la acción, en ese caso se pueden realizar los juicios en ausencia. Fíjate cómo te traslado, y esto, en definitiva, es transmitido de cierta forma al caso Tajuden contra Costa Rica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que dice que no vulnera el pacto de derechos humanos de la América Latina. También tenemos un juicio que es muy importante, algo de 2015, que evolucionó más, que el IACAT contra Surinam, en donde menciona que incluso en Argentina y en muchos países hay un error al considerar que el principio de legalidad se aplica a las normas de procedimiento. Es pura y exclusivamente de tipos penales. Ese fallo es brillante. Reitero, Liacat contra Surinam, se lo recomiendo a jueces, operadores de justicia, colegios de abogados, académicos, que tienen que leerlo porque es realmente un verdadero libro de derecho penal y de derecho procesal resumido a esta cuestión en particular. Cada uno de los puntos como lo trata. Y dice que todos los que son normas procesales no afecta la retroactividad, ¿sí o no? Puede ser retroactivo, pero se aplica a partir del momento en que entra en vigencia la ley, para que tengamos en este caso juicios en ausencia. Fíjate que estamos mencionando, porque los tipos penales ya existían a la época de los atentados, y este fallo es brillante al respecto. Solo hace una acotación, como hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Luxemburgo, que si el tipo penal contiene alguna norma de derecho procesal, o el tipo procesal, o el procedimiento, perdón, tiene alguna norma de carácter que puede incidir en el tipo, en ese caso sí que no vulneraría este principio. Pero no es esto, acaso es la concreción del juicio, mediante una técnica que el recurso de revisión te da el remedio. Aquí creo que te dejé planteado y zanjado algo que después en el caso Nardelli, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace ya 29 años también lo tiene mencionado, y de esa forma, que se deberá realizar un nuevo juicio. Repetinos el caso de que resolvió la Corte. Nardini. Nardelli, Nardelli. justamente Nardelli pidió extradición de Italia, año 1995, Cauchy, Ivo, Reca y mucho más después, pero te digo el que hizo Leather Case, por decir de alguna manera, y porque también menciona el fallo de Tajuden contra Costa Rica y algunos artículos justamente de la Carta Europea de Derechos Ah, Humanos. perfecto. Y bueno, y finalmente la consulta es ¿cuál es tu visión en este proyecto que está en el Congreso? Si específicamente consideras si iba a tener un voto favorable próximamente y cuál consideras que va a ser el aporte al sistema procesal penal argentino. Tengo plena fe que por lo menos en comisión, viendo cómo están trabajando denodadamente todos los técnicos y los diputados de diferentes bloques, con mucha alegría digo esto porque a veces hasta los argentinos somos muy críticos en cuanto a política de Estado, que la confundimos con política partidaria, y aquí veo que realmente se está aplicando un verdadero principio de política de Estado en poder articular los distintos bloques, esto que es muy interesante, y por algo que dijiste vos.
es el gran aporte, el gran ayornamiento, tanto de carácter en materia procesal como penal, pero también en la lucha contra el delito y en poder cumplir con el principio de reparación que mencionan todas las sentencias del IACAT, las causas de la AMIA, la causa justamente de la Cámara de Casación con recomendación a hacer este tipo de procedimientos. Entonces creo que en ese punto podemos evolucionar positivamente. Con un ejemplo, Argentina fue pionero en juicios en democracia contra los miembros de la dictadura y en su momento también con los grupos subversivos, que después sabemos cuál fue la historia, pero fueron 2 decretos del presidente Alfonsín y después mediante también el presidente Kirchner y también lo que fue un fallo de la Corte Suprema del caso Simón. Te resumo todo y fuimos pioneros. También podemos ser pioneros en la lucha contra la narcocriminalidad y también contra el terrorismo que está haciendo polución en el mundo y nos puede llevar a un conflicto sin precedentes. Y creo que aquí está el gran aporte que pueden hacer los legisladores. A la altura va a tener que estar el Poder Judicial para poder llevar esto a buen puerto. Bueno, muchas gracias, Franco, por tu tiempo de estar trabajando en estos momentos en Paraguay, dedicarnos estos minutos. Es importante que tratemos el tema del juicio en ausencia, porque en los libros encontramos poco de esto. También hay muy pocas personas que saben lo que sabés vos del juicio en ausencia, la evolución histórica que tiene este instituto. Y desde la visión procesal penal, donde hoy impera el sistema acusatorio, también es un progreso si logramos que se sancione esta ley y que le permitirá a los imputados el derecho a defensa, pero fundamentalmente a las víctimas el derecho a la verdad y justicia. Así que cumpliendo con todo ese norte, sabiendo de tus tiempos, indudablemente en otro programa te estaremos molestando nuevamente, pidiendo tu tiempo y posiblemente también ya con otros invitados para seguir enriqueciendo esta temática o también alguna otra que hace al derecho penal, al proceso penal en sí, que también vos llevas adelante. Muchas gracias, Franco Fiumara, de tu tiempo, que tengas una buena estadía en el hermano país de Paraguay, respetos a la familia y a la hermandad de la Universidad Nicongaco, que también nos recibe cada vez que estamos ahí. Gracias, Franco, por tu tiempo. Gracias, Augusto, y respetos a todos los que te acompañan. Gracias a Café por Panelistas, lo he acompañado como corresponde, siempre es un honor participar y con tu sabiduría y con tu buen acompañamiento, Augusto. Gracias por todo. No, muchas gracias, Franco, y esta ha sido otra emisión de Café con Penalistas. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. See the man who